Hay historias que creíamos conocer de pe a pa, ¿verdad? Cimientos de nuestro pensamiento que damos por sentados. Pero, ¿y si la historia que siempre nos han contado sobre el nacimiento de la filosofía, sobre el origen de las grandes preguntas, estuviera incompleta? A ver, si nos preguntan dónde empieza la filosofía, la respuesta sale casi en piloto automático. Nos vamos directos a un lugar y a un tiempo muy concretos. La antigua Grecia. Y claro, pensamos en Sócrates, Platón, Aristóteles. Pues bien, esa respuesta de manual es, siendo generosos, una verdad a medias. Y hoy, precisamente, vamos a desmontar ese mito. Vamos a ver, es totalmente cierto que en Grecia la filosofía se convirtió en un estudio coherente, sistemático, con sus escuelas y todo. Pero el acto de filosofar, o sea, eso de pararse a reflexionar sobre la vida, la muerte o el universo, eso es tan antiguo como la propia humanidad. El primer filósofo no fue un griego con túnica, sino cualquier ser humano que se quedó pensando ante la muerte de un ser querido o la simple belleza de un atardecer. Muchísimo antes de que los griegos clásicos entraran en escena, ya había grandes civilizaciones en la India, en China y en el Próximo Oriente que se estaban haciendo exactamente las mismas preguntas. Y sí, es verdad que a menudo sus reflexiones iban de la mano de la religión, pero eran, que no quepa duda, filosofía en estado puro. Venga, pues vamos a hacer nuestra primera parada en este viaje. Nos vamos a la India, un lugar donde la filosofía se orientó de una forma muy particular, hacia adentro, explorando la naturaleza del yo y cuál es su sitio en el cosmos. Ya desde el siglo IX antes de nuestra era, en textos como los Upanishads, se desarrollaron ideas de una profundidad increíble. A ver si lo explico fácil. Proponían que cada uno de nosotros tiene un yo interior, un alma, a la que llamaban Atman. Y el objetivo final de la vida, la meta, era la liberación. Un estado en el que ese Atman personal se funde, se hace uno, con el Brahman, que vendría a ser la esencia total y absoluta del universo. Pero ojo, que dentro de este mismo caldero de ideas, en el mismo contexto cultural, surgió una forma de pensar completamente nueva y, la verdad, bastante revolucionaria, la que fundó un señor llamado Siddhartha Gautama, a quien hoy conocemos, claro, como el Buda. El punto de partida de Buda fue una observación radicalmente simple. La vida, tal y como la vivimos normalmente, está marcada por el dukkha. Es una palabra que solemos traducir como sufrimiento, pero que también significa insatisfacción, como un descontento de fondo. Ojo, esto no es ser pesimista, es más bien un diagnóstico. Para Buda, el problema que había que resolver era esa insatisfacción que parece venir de serie con la existencia. Y claro, no solo te da el diagnóstico, también te da la solución. La formuló en lo que se conoce como las 4 nobles verdades, que básicamente son: 1. Hay que reconocer que el sufrimiento existe. 2. Hay que entender de dónde viene, que es del deseo, del anhelo. 3. Y esto es clave, hay que saber que se puede acabar con él. Y 4. Aquí tienes el camino práctico para conseguirlo. Y ese camino, esa receta, es el famoso noble óctuple sendero. No es más que una guía de vida súper completa, que organiza todo lo que hay que hacer en 3 grandes áreas. La sabiduría, para entender cómo son las cosas de verdad, la conducta ética, para actuar bien, y la concentración, para entrenar la mente. Y aquí es donde vemos un contraste filosófico brutal. Es que es fascinante. Mientras que en el brahmanismo la liberación significaba que tu yo individual se unía al todo, al universo, para el budismo el objetivo final, el nirvana, era la disolución completa del yo, o sea, desaparecer en la nada para acabar de raíz con el sufrimiento. 2 visiones muy, muy distintas. Venga, cambiamos de continente. Nos vamos a China y vamos a ver cómo aquí la cosa va por otros derroteros. La filosofía se centró mucho menos en la metafísica del ser y mucho más en asuntos prácticos. ¿Cómo podemos crear una sociedad que funcione en armonía? ¿Y cómo podemos vivir en equilibrio con la naturaleza? Por un lado tenemos a Confucio, allá por el siglo VI antes de nuestra era. Él propuso un sistema ético basado sobre todo en la responsabilidad personal. Tenía 2 pilares: el Ren, que es la benevolencia, la empatía con los demás, y el Li, que son las normas de conducta, los rituales correctos que mantienen el orden social. Básicamente es una filosofía para saber convivir. Y en la otra cara de la moneda, por así decirlo, está el taoísmo, que se le atribuye a Lao Tse. Su centro es el Tao, ese principio natural imposible de describir con palabras que fluye a través de todo. Y la clave aquí no es forzar las cosas, no es imponer tu voluntad, sino practicar el Wu Wei, la acción sin esfuerzo, que viene a ser algo así como fluir con la corriente natural del universo en lugar de intentar nadar contra ella. Bueno, pues nuestro viaje continúa. Ahora toca el Próximo Oriente. Nos vamos a Mesopotamia y a Persia, donde encontramos algunas de las primeras luchas puestas por escrito con las preguntas del millón: la mortalidad, el sentido de la vida, la moralidad. En Mesopotamia se escribió la obra literaria más antigua que conocemos, el poema de Gilgamesh.
Y pensamos en él y nos imaginamos una aventura épica, ¿a que sí? Pues es mucho más que eso. Es una reflexión filosófica profundísima sobre la amistad, la gloria y, por encima de todo, sobre el pánico que nos da la muerte. La historia de Gilgamesh tiene como dos partes muy claras. En la primera, él solo busca la fama, ser una leyenda, junto a su amigo del alma, Enkidu. Pero entonces, Enkidu muere, y eso provoca una crisis existencial brutal en Gilgamesh. De repente, su búsqueda ya no es de gloria, sino de inmortalidad. Es un intento desesperado por escapar de lo que parece ser el destino de todos. Y en medio de esa búsqueda se topa con un personaje genial, Siduri, la tabernera, que le suelta esta increíble perla de sabiduría. La vida que persigues no la encontrarás jamás. En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre, vive alegre día y noche. Esto es importantísimo. Es una de las primeras defensas del Carpe Diem que tenemos registradas. La idea de encontrar el sentido aquí y ahora, en la vida presente y no en una fantasía de inmortalidad. Y ojo, porque mientras en Mesopotamia se lidiaba con esta especie de fatalismo, justo al lado, en la vecina Persia, se estaba cociendo una nueva religión, con unas ideas que, literalmente, iban a dar forma a nuestro mundo. Estamos hablando del zoroastrismo. Y atentos a sus creencias centrales, porque eran rompedoras para la época. Un único Dios supremo, una lucha cósmica entre el bien y el mal, la idea del libre albedrío, o sea que cada persona elige su camino, y una visión del futuro que incluía un Salvador nacido de una virgen, un juicio final y la resurrección de los muertos. ¿Nos suena de algo todo esto? Yo creo que un poco sí, ¿no? Pues claro que nos suena. Es que estas ideas son literalmente el ADN conceptual de las tres grandes religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. La figura de un Mesías, el juicio final, la lucha eterna entre el bien y el mal. Gran parte de todo este marco mental tiene sus raíces en esta antigua filosofía persa. Así que, después de este viajazo que nos hemos pegado, la conclusión parece bastante clara. La filosofía no es un invento exclusivo de los griegos, ni mucho menos. Es un patrimonio universal, una búsqueda compartida por toda la humanidad. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevarse a casa. ¿Qué significa que culturas de todo el mundo antiguo, que no tenían contacto entre sí, se embarcaran de forma independiente en la misma e idéntica búsqueda de sentido? Quizás, solo quizás, nos dice algo fundamental sobre lo que significa ser humano. Esa necesidad que tenemos, casi como una pulsión, de preguntar, de intentar comprender y de encontrar, como sea, nuestro lugar en el cosmos.